Buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. La actividad del día de hoy consiste en leemos textos narrativos. Recordemos bien esta parte de acá. Y para esto nuestra meta va a ser identificar información sobre recuerdos familiares y de nuestra comunidad en textos narrativos. Entonces vamos a resaltar lo más importante, que es identificar información. Eso es lo más importante de esta actividad, que identificamos la información. Entonces, recuerden que lo que viene a continuación, colegas y también queridos estudiantes, ya viene a ser algo complementario respecto a la actividad principal. Esta identificar la información sobre qué va a ser, sobre nuestros recuerdos familiares y de nuestra comunidad. ¿Y dónde vamos a identificar esta información? En textos narrativos. Esto es lo principal que estamos analizando el día de hoy. Entonces vamos a identificar primero, queridos estudiantes, qué son los textos narrativos, qué tipos de textos narrativos podemos encontrar, ya que textos narrativos encontramos una gran variedad. En este caso te presento un mapa conceptual muy breve y sencillo, en el cual nos dice textos narrativos. Sus elementos son narrador, personajes, espacio y tiempo. Esos son los elementos de un texto narrativo. Entre los cuales los personajes se clasifican en protagonistas, antagonistas y secundarios. También tenemos que los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumento, ¿ya? Que tiene tres partes: inicio, nudo y desenlace. Entonces recordemos este pequeño esquema sobre los textos narrativos, que nos va a servir bastante para poder nosotros analizar luego el texto que vamos a leer. Ahora recordemos qué tipo de textos narrativos encontramos. En este caso encontramos los textos narrativos que son literarios, históricos y periodísticos en este caso. Los literarios encontramos los cuentos y las novelas. Ya textos narrativos literarios, cuentos y novelas. Los textos narrativos históricos tenemos un diario, una crónica o una biografía. Y los textos narrativos periodísticos encontramos una noticia. Entonces, queridos estudiantes, yo he modificado en esto lo que viene a ser la lectura que nos proporcionaba en este caso la plataforma. Si recuerdan ustedes, el día de ayer hablamos de un suceso familiar, en el caso del estudiante de Mayumi, que habló sobre la inundación del año 2017 que ocurrió y que vivió su familia en este caso. Pero para este caso yo quiero hablar no solamente de la inundación que quizás sufrió la estudiante Mayumi, sino que en este caso yo voy a hablar sobre un evento o un acontecimiento que también ocurrió y que lo recordamos hace poco en este caso. En este caso viene a ser el terremoto de Pisco, que hace poco recordamos ya cerca de más de 10 años de ese terremoto que ocurrió un 15 de agosto, y justamente fue el día domingo en este caso, el día sábado. Entonces vamos a recordar qué viene a ser. Para esto vamos a leer esta pequeña noticia, esta pequeña crónica periodística. Nos dice terremoto de Pisco. El 15 de agosto de 2007, la ciudad de Pisco, Ica, fue el epicentro de un terremoto de 7.9 grados de magnitud en la escala de Richter, siendo uno de los movimientos históricos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años. El sismo dejó 513 muertos, casi 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 413.000 personas resultaron afectadas. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, Yayos, Huaytará y Castrovirreyna. La magnitud destructiva del terremoto también causó grandes daños a la infraestructura que proporciona los servicios básicos a la población, tales como agua y saneamiento, educación, salud y comunicaciones. Tras el terremoto principal, un centenar de réplicas se sucedieron el mismo día 15 de agosto, muchas de las cuales alcanzaron magnitudes entre 5 y 6 grados. Una réplica de 5 grados fue percibida a las 19 horas con 19 minutos, a otras a las 19 con 41 minutos, a 70 kilómetros al suroeste de Huancayo. Miren, Huancayo, desde Ica hasta Huancayo. Una tercera se registró a las 20 horas con 8 minutos a 146 kilómetros al suroeste de Lima. Miren, sureste, suroeste. Recuerden lo que hemos trabajado la semana pasada también en lo que viene a ser las ubicaciones en el mapa. El sismo dañó las ciudades del departamento de Ica y la provincia de Cañete, especialmente de Pisco, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora, Ica y San Luis de Cañete,
Asimismo, monumentos históricos como la Reserva Nacional de Paracas y la Iglesia del Señor de Lourdes registraron serios daños en su infraestructura. Entonces, esta es una crónica periodística, queridos estudiantes, sobre el terremoto de Pisco, muchos de los cuales de ustedes, todos, casi todos de ustedes, todavía no habían nacido de repente, ¿ya? Entonces, tenemos ya esta crónica periodística en la cual ustedes van a analizar a través de algunas preguntas. Es bien sencilla la actividad del día de hoy. Estamos en este caso identificando la información. ¿Por qué identificar la información? Porque muchos de ustedes no habían nacido, entonces vamos a identificar esta información. Recuerden que en este caso podemos también contar con el apoyo de nuestros padres o de algún familiar que haya estado presente. En mi caso muy particular, queridos estudiantes, yo no estuve presente en el terremoto que ocurrió en ese año. Justamente para ese año yo no estaba en Ica, y estaba en Puno, en un congreso de estudiantes. Entonces yo no he vivido lo que es el terremoto, pero sí le he preguntado a mis familiares cómo fue la experiencia y si me han contado, y prácticamente con lo que cuentan yo puedo más o menos asimilar lo que ellos han vivido. Claro que no es lo mismo porque yo no he experimentado este terremoto. Entonces respondamos las preguntas. ¿Dónde ocurrió el terremoto y en qué año sucedió? ¿Cómo habrán reaccionado las personas en esos momentos? ¿Cómo crees tú que hayan reaccionado en ese momento las personas? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias que desencadenó el terremoto? Ahí vamos a ir resaltando cada una de las preguntas para que nosotros vayamos identificando. Queridos colegas, en este caso, la lectura que yo he puesto no es la lectura que aparece en la plataforma de Aprende en Casa, por si acaso, colegas. Yo he cambiado la lectura porque quiero dar información de un acontecimiento que ocurrió hace unos años y justamente fue por estas fechas a los estudiantes. A ver, ¿qué más tenemos, queridos estudiantes? Dice, ¿a qué se refiere cuando se dice la magnitud destructiva del terremoto también causó grandes daños a la infraestructura de que proporciona los servicios básicos a la población? ¿Qué entiendes tú por esta parte de acá? Luego, menciona quiénes de tus familiares vivieron el terremoto del 15 de agosto de 2007. En este caso puede ser de repente mis tíos, mi papá, mis abuelos, quienes han vivido en ese momento el terremoto, ¿ya? Luego, ¿dónde se encontraban en esos momentos y cuál fue la reacción que tuvieron? Recordemos que en este terremoto, ustedes saben que un sismo ocurre a cualquier hora, en cualquier momento, nos agarra desprevenidos en este caso. Les cuento mi experiencia. Mi primo me contó que él se encontraba saliendo de la casa porque se iba a trabajar. Lo encontró justamente en el taxi, mientras que mi prima me dijo que ella se encontraba en la parte de su casa, se agarró. Les comento que ese día fue el cumpleaños de mi hermano, justamente habían llegado dos amigos a su casa, a la casa de mi hermano, y se quedó todo hecho porque este terremoto fue temprano. Entonces fueron acontecimientos de mi familia que me estaban contando. Los mismos puedes hacer tú. ¿Dónde se encontraban tus familiares? ¿Cómo reaccionaron? Y luego pregunta a tus familiares qué es lo que más recuerdan del terremoto. Por ejemplo, en mi caso, mis amigos de la universidad me dicen, en el terremoto, nosotros tenemos comensales universitarios, varios nos quedamos sin cuartos, porque no teníamos, la señora nos cobraba normalmente el alquiler del cuarto, estuvimos viviendo en el comedor, había olla común para todos. Entonces recuerden esos acontecimientos muy importantes que pueden haber ocurrido para tus familiares en el terremoto. Entonces, ese es el trabajo de hoy, queridos estudiantes, un poco de información sobre un acontecimiento que ocurrió hace muchos años atrás, sobre lo que viene a ser el terremoto de la ciudad de Pisco, que quizás ustedes han visto en redes sociales el día 15 de agosto, que muchas personas han publicado algunas fotos por periódicos o quizás por radio, han escuchado o han visto noticieros sobre este recuerdo del terremoto de Pisco. Entonces, colegas, queridos estudiantes, esta es la actividad del día de hoy, bien sencilla, sobre un texto narrativo, pero perteneciente a lo que viene a ser crónica o quizás noticia en este caso, sobre lo que se ha vivido hace unos años atrás. Queridos colegas, vuelvo a repetir, en este caso no es un texto de la plataforma de Aprende en Casa, sino es un texto que yo he colocado en referencia a algún acontecimiento que ha ocurrido hace unos años atrás, pero con una fecha muy conmemorativa para todo nuestro departamento de Ica. Me despido de todos ustedes, queridos estudiantes, y nos encontramos en la noche
para seguir con el trabajo de la plataforma de ADENCASA de Fundación Telefónica. Hasta mañana.